Luego piensas que es eso, que haya quedado. El guión es inteligente en esa estructura un poco causa-efecto, porque claro, cuando ves a la chica esta que sale en esa silueta y tal, claro, luego tiene todo un sentido cuando al final vuelve al mundo de las siluetas, vuelve al mundo de las sombras, en la sombrerería. Exacto. Con lo cual hay un antecedente que cierra con el final. En ese sentido, a mí la película que me gusta mucho de ideas, me parece que es un prodigio de ideas cinematográficas. Bueno, por lo que hablábamos al principio, porque tú cuentas una película a través de imágenes. El guión te ayuda, él valora visualmente cualquier plano. Y después el contenido moral es curioso. A mí hay una frase verdaderamente maravillosa que firmaría Lubitsch probablemente, Wilder por supuesto, que no es una cuestión de moral, sino de modales o maneras. Sí, manners, que modales o maneras. Eso es muy Oscar Wilde, absolutamente. ¿Quiere alguna frase parecida? ¿Sabes aquello de en la vida he puesto el genio y en la tarde de Oscar Wilde, ¿no? Que era una ironía también, pero que no es tampoco una ironía, que no es una cuestión de moral, sino de maneras o modales, porque es que los modales y maneras es una moral. Es que esa ironía, por ejemplo, que el jefe de seguridad sea un tonto, incapaz de ser engañado con una absoluta facilidad, ya supone una ironía hacia el sistema de policía absoluto. Que el ladrón de alguna forma se transforme tan fácilmente en jefe de la policía de París es otra ironía tremenda. Y que el jefe de policía, capaz de teorizar, sea incapaz de ver lo que es el mundo alrededor, la ineficacia que jamás encuentra al ladrón. A mí el personaje de Trichet me parece absolutamente apasionante, porque es un personaje que cae en la abyección más absoluto, un personaje arrebatado por los celos por completo, y que de repente es capaz de inspirar ternura por la desgracia o el horror. Incluso es un modelo para el inspector Clouseau, con esos disfraces que tiene durante toda la película. Mortadelo, ¿sabes? Pero fíjate, lleva razón, porque inspira ternura cuando el disfraz es tan impresionantemente ridículo y tan impresionantemente duro. Es que acentúa su ridiculez, la ridiculez moral del personaje y su posición, ¿no? Eso es, no lleva la jaula de los canarios detrás. Es un personaje, el actor es estupendo. Bueno, formidable, Jean Lockhart. Hace una verdadera creación del tipo, ¿no? A mí hay momentos de una brillantez del personaje, gracias al actor. El actor sostiene absolutamente, porque además hay momentos muy divertidos. Me dice, mi mujer es rica y joven y guapa, y yo necesito dinero, ¿sabes? O sea, porque eso es otra ironía impresionante. Ya sé dónde estoy. Y en ideas visuales, como dice Antonio, está llena la película, pero hay un momento en el que él le reprocha la cantidad de sombreros que tiene y ella le reprocha la cantidad de disfraces inútiles que tiene. Es decir, dos aspectos inútiles, pero que definen la personalidad de los dos personajes. Me parece que tanto desde el punto de vista de guión como lo rueda después Sirk es un prodigio de equilibrio. Hay otra frase esa que dice, los hombres roban o el corazón o las joyas, y a veces las dos cosas. Dicen, las cargas del matrimonio son tan pesadas que generalmente las acarrean tres. Es puro Oscar Wilde, puro cinismo. Ya para casi, ¿y qué os parece? El que mata con un cuchillo puede que lo use después para comer. Es una cosa digna, parece que estás viendo a Jan Lemmon. Yo no he leído las memorias de este señor. Si alguna de estas frases son originales. Yo creo que se ha inspirado, pero no muy libremente. Es decir, simplemente en la idea del Vidocq, que era... No, lo digo porque como los títulos, y la redención, basado en las memorias de... No, pero es un mundo, lo que sí eran unos tiempos fascinantes, donde era verdad que podías pasar de delincuente a ministro del Interior por los cambios políticos, por los cambios sociales que se están produciendo. El viaje, las memorias de Casanova, en cambio, son una cosa... Y del ministro del Interior al delincuente con la misma facilidad. A veces todo parece intercambiable. Y en la época de Fouché, claro. En la época de Fouché, el dueño de los secretos de Estado por todos los cambios. Eso te iba a decir. Hay tíos que son altos cargos con los reyes de Francia, que son altos cargos con la Revolución, y que son altos, y pasar una revolución y siendo alto cargo ya es de nota. Y después con Napoleón. La temporada pasada vimos lo de La Cena, ¿no? El enfrentamiento, la obra de teatro teatral esta, la noche de Fouché y Talleyrand. Por eso yo creo que aparte de todo, es que la película, en cierto modo, también reflexiona sobre esta línea que separa la delincuencia. El vaivén de la moral. Que no es una línea tan clara, sino que los delincuentes y los perseguidores de los delincuentes se intercambian con más facilidad. Y a veces los perseguidores
pasan la línea y van al otro lado y vuelven otra vez, ¿no? Es decir, bueno, y lo que es fascinante para que la película termine bien, porque estas cosas hay que, nos tenemos que ir todos a la cama tranquilos, las confesiones son formidables. ¿Cómo va? Como diría hoy un cursi, la confesión es personalizada, porque les va confesando a todos lo que ha sido, cómo ha cambiado. Es decir, no hace una asamblea, sino dice, no, te voy a contar a ti personalmente, José Luis, por qué yo me he convertido. Y a cada uno le va dando la explicación que el otro espera que le dé en el tono. La mejor la Marquesa. Claro, formidable. Lo que yo no sé si todas estas frases tan buenas, como dices tú, si vienen o no, pero lo que sí es que se han ido transformando. Por ejemplo, la frase esta de lo del matrimonio, yo creo que lo decía Foxá. Sí, que decía, el matrimonio es una cruz tan pesada que hay que llevar entre tres. Esa era una frase de Foxá, que es una derivación de la frase que se dice aquí. A lo mejor todo esto, pero evidentemente esto viene de algún sitio, eso está claro. A lo mejor las memorias de este o del primero. A lo mejor todos se han inspirado en el mismo. Claro, y hasta pueden venir de Casanova. Porque lo que está claro es que popular no es, porque cuando se dice que esto es cultura popular, no se reúnen 12 para decir, vamos a sacar una frase. Eso viene de alguien, ¿no? Y eso está muy bien en todos los cantos y en las cosas populares que son de Machado. Ese Machado que viene directamente de romancero. Claro, eso. Entonces aquí yo creo que de las memorias de este hombre, que si este hombre era tal y como nos lo imaginamos, también debía tener un talento de escritor solo para contar lo que le había pasado, sería lo suficientemente divertido. Es que había un señor que tiene un talento para vivir. Lo tenía Casanova, pero como ha tenido, lo tendrá para escribir. Ahí yo discrepo de vosotros. Probablemente tendría un negro que le escribiera las memorias contando las cosas. Si queréis, como hombre de consenso voy a unir las dos cosas. Probablemente el negro, no tengo ninguna duda, pero también era una época en que la gente se escribía muchas cartas. Entonces la gente estaba acostumbrada a escribir, efectivamente, y a narrar las historias, a narrar lo que le ha pasado por la tarde. Que eso es muy importante, hay que saber contar lo que te ha pasado. No todo el mundo, hoy desde luego que no. Pero, porque se contaba sin prisas. Claro, y además mandabas 3 cartas por la tarde. Aquí tenemos un ejemplo fenomenal que es Don Juan Valera, que están publicando en el epistolario, y leer las cartas de Valera es recorrer... Es una obra de arte. Casi si puedes recorrer la historia de España con los episodios nacionales, parte del siglo XIX, y las cartas de Valera. Las cartas de Valera desde Rusia, bueno, yo siempre he pensado que darían para una película formidable, porque las cuentas... Es decir, ¿cómo es posible que después de pasar un día ajetreadísimo, de arriba a abajo, con funciones diplomáticas, con saraos, etcétera, le quede tiempo a don Juan Valera para escribir a su hermana larguísimas, detalladísimas cartas? No había televisión. Y maravillosamente escritas cartas. Era otra vida. No había televisión, no había autobuses. No había otra vida. Si me permitís, lo tengo que decir, no había obras. Claro. Entonces, es decir, que verdaderamente era un tiempo muy pausado, que no es que te diera tiempo para todo, es que todo era menos. Si no, ¿cómo se puede escribir Los Miserables? No, y oye, los episodios nacionales anteriormente citados. Pero digo, ¿cómo se podían escribir? ¿Cómo se podían leer? No hablo de calidades, aunque a mí me parece que tanto una como otra, me parece que Los Miserables es una de las obras culminantes de la literatura europea, de la novela. Es de esta época también. Sí, pero claro, un poquito posterior. Pero ¿qué es lo que dice Fernando? Pero está escrita sin precipitaciones. Empieza hasta que llega la historia y dice, bueno, había un señor que era un párroco, que fue a un sitio, describes el sitio, como sin prisas, era otro mundo, ahora no, ahora ya... Eso lo fusila... Hay que ir a Italo Calvino, decir, oye, breve... Eso lo fusila Salinger... Lo convulso y lo efímero. Eso lo fusila Salinger en el Guardián en el Centeno. Dice, no empezaré a contar yo como... Caulfield, ¿no? Exactamente, como David Copperfield. Y entra ya directamente en la narración, ¿no? Sí, eso es muy de la narrativa norteamericana del siglo XX. Que ya es muy cinematográfica. Esa es la modernidad. Ya es muy cinematográfica. Ya la morosidad no existe. Ya no es Moby Dick. Ya no. Llamó al Ismael y nos cuenta toda la historia hasta que llega al barco. Fernando, pero luego el Guardián del Centeno es muy morosa, porque es prácticamente casi un momento en la vida de un chico cuando está madurando. O sea que luego el microscopio lo aplica a un momento y una época. O sea que no tiene luego el scope que tiene Dick. Es los 400 golpes. ¿Por qué? El Guardián del Centeno es trifo. Pero fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué entonces? Esa es la razón por la cual una de las grandes novelas del siglo XX va a estar narrada en un solo día, que es Ulises. Y van a ser 600 páginas en un día, en el 14 o 16 de junio de 1904. Un día que me concederás que tiene más de 24 horas para James Joyce. O sea, y para algunos lectores, desgraciadamente, entre los que me encuentro también. Digo desgraciadamente porque Pero volviendo a la cuestión, era una época en la que se escribía, y la gente, sobre todo ilustrada o más o menos leída, escribía muchísimo más, porque era la forma de contarse las historias, porque muchas veces no se veían o no se querían ver directamente, ¿no? Y de hecho,
grandes obras de la época como las Afinidades selectivas o todas las demás, pues en el fondo son novelas de cartas que se van intercambiando. Pues será el misterio.